santificada para rendir un culto verdadero a Dios. Una iglesia donde el Señor pueda habitar por medio de su Espíritu. Una iglesia, hermanos, que dé testimonio fiel. Una iglesia donde pueda hacer la diferencia en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de oscuridad, que esta iglesia pueda brillar a través del testimonio vivido y hablado. Por otra parte, hermanos, también tenemos el objetivo de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque es con la iglesia y a través de la iglesia que las almas puedan ser redimidas. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor. Lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando dice así con toda seguridad el apóstol Pedro, dice que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso digo, hermanos, que es por la iglesia y a través de la iglesia que el Señor hace su obra. Porque hemos sido llamados para predicar. Hemos sido llamados para esparcir, hermanos, la semilla del Evangelio. Me agrada, me gusta, me satisface, hermanos, escuchar hermanos consiervos que dicen: yo voy a aquel lugar. Dios le bendiga a mi hermano Josué. Por eso estamos orando en nuestra convención regional, para que la semilla sea esparcida en todas partes, para que no se quede en ningún lugar donde pueda ser sembrada la semilla, sino que en todo lugar y en todo tiempo esta semilla sea esparcida, la semilla preciosa del Evangelio. Porque para eso fuimos llamados, y esa es la razón de ser de la iglesia. No tiene otra razón de ser. Si la iglesia no se preocupa por esparcir la palabra de Dios, yo no sé entonces qué está haciendo la iglesia. Pero hemos sido llamados, hermanos, para esparcir la palabra de Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. Por la iglesia y a través de la iglesia que los cristianos alcanzan conciencia, su conciencia que Jesucristo es verdaderamente, hermanos, el Señor de sus vidas. Porque dice el apóstol Pedro: erais tinieblas, pero ahora ya no, hemos sido redimidos por el Señor. Y el Señor nos ha dado el privilegio, y no solamente el privilegio, sino la responsabilidad de llevar adelante la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia, hermanos? La misión de la iglesia no es si quiero hacer, es porque voy a hacer. La misión de la iglesia es la función de llevar la palabra de Dios. Esa es la función. Y no es la función de la iglesia el de traer a la gente. No es esa la función. No es que si le digo a X persona: te invito al templo el domingo. No, es ir, salir de aquí, de este lugar, y llevar el mensaje. No esperar a que ellos vengan, sino nosotros llevar el mensaje de salvación.
Esa es la función de la iglesia. Es una función centrífuga, de dentro hacia afuera. Porque es afuera, hermanos, donde tenemos que brillar. Es afuera donde tenemos que dar testimonio de que somos llamados, de que fuimos escogidos, de que somos el real sacerdocio, que somos la nación santa de Dios. Es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. La voluntad de Dios, entonces, hermanos, es que debemos estar creciendo siempre, creciendo siempre. Una iglesia que no crece, hermanos, se estanca. Y es muy triste que las iglesias se estanquen, porque algo estancado, hermanos, se corrompe y huele mal. Sino que la iglesia debe estar creciendo siempre. La iglesia tiene que crecer, hermanos. La iglesia que crece, esa es la voluntad de Dios. La iglesia que crece porque alguien se ha preocupado en verla crecer. Alguien se ha preocupado en verla crecer. El hermano Samuel le daba testimonio el día de ayer de todos los trabajos que él ha pasado. De veras que él ha visto crecer esta iglesia. El hermano Josué ha visto crecer su iglesia. Servidor ha visto crecer su iglesia. Porque nos hemos preocupado, hermanos, por ver crecer a nuestra iglesia. Una iglesia que crece porque alguien se ha preocupado en verla crecer. Una iglesia que crece lo puede hacer, hermanos. Si esta iglesia está dispuesta a pagar el precio. Las iglesias que más crecen, hermanos, son aquellas que están dispuestas a pagar el precio. Las iglesias más crecientes en cualquier parte del mundo, hermanos, se caracterizan por estos principios básicos, principios bíblicos también. ¿Y cuáles son estas características de la iglesia al modelo de Jesucristo, hermanos? Son aquellas iglesias que tienen un deseo ardiente de consumirse en la palabra de Dios. Aquellas que tienen un deseo ferviente, hermano, fervoroso, de consumirse en la palabra de Dios. A veces nos da tristeza escuchar, hermanos, los informes de la escuela dominical. ¿Cuántos capítulos leímos? Tenemos que desgastarnos, hermanos. Tenemos que tener ese fervor por la palabra del Señor. Tienen un gran deleite en la oración, tanto en lo individual como en lo colectivo, hermanos, como iglesia. Un ferviente deseo de estar de rodillas delante del Señor. Esa es la iglesia que crece y ese es el precio a pagar, hermanos. Una iglesia de oración es una iglesia que vence todos los obstáculos. Una iglesia que no ora es débil. Característica de la iglesia al modelo de Jesucristo es aquella que se deleita en la oración y que tiene también, hermanos, un entendimiento claro y de un